nosotros era muy importante que viniera gente. Armamos esto con mucha ilusión y nos alegra que estén acá y nos acompañen hoy día. Lo que yo les voy a hablar es la respuesta, así le pusimos, porque esta es una charla que ya habíamos preparado con el Mauro, lo hicimos el año pasado en la Universidad de los Andes, y nos pareció que al finalizar, después de todo lo que se ha mostrado ahora, era decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta situación que está enfrentando nuestro país? Bueno, la respuesta a los cuidados paliativos. Yo, la verdad es que hace unos años atrás conocí esta especialidad y de ahí en adelante soy hincha y la verdad es que creo profundamente en ello y creo que son una respuesta para nuestro país. Bueno, primero contextualizar, no se ve muy bien, pero contarles de qué se muere la gente en Chile. ¿Ya? La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares seguidas por las enfermedades oncológicas. Y eso es importante por lo que se está discutiendo hoy día también en nuestro país. De que este es el cuadro que les ponía antes, desde 2014 no tenemos un cuadro mejor a la fecha de hoy, pero en esta también compara cuáles son las principales causas de muerte por cáncer al año 2014. ¿Ya? Cuando en esos tiempos la principal causa por cáncer eran los cánceres de tipo digestivo seguido por el cáncer pulmonar. Y hoy día, este es bastante más nuevo, es del año 2018, donde nos dice que se está muriendo de cáncer en Chile y la principal causa de muerte es por cáncer de pulmón. Así que este es un llamado a todos los fumadores y fumadoras que están en esta sala, que lo tomen súper en serio, porque la verdad es que se mueren mucho de cáncer de pulmón y la causa más importante es el tabaquismo. ¿Ya? Entonces eso para contextualizar de qué se está muriendo la gente en Chile. Enfermedad crónica avanzada, o sea, ¿en quién estamos pensando cuando estamos hablando de cuidados paliativos? Primero, tiene la característica de ser una enfermedad que va progresando en el tiempo, que es irrecuperable, o sea, no tiene curación hasta el día de hoy y puede que aparezca una curación, esperamos que así sea, el cáncer, por ejemplo, esperamos que ojalá en algún minuto podamos tener un tratamiento para el cáncer y que lo mejore, pero desgraciadamente todos hemos tenido en las cercanías de nuestra familia, de nuestros amigos, gente que ha muerto y que ha peleado profundamente contra la enfermedad y la verdad es que igual fracasa. Y que tiene un pronóstico de vida limitado. Para el cáncer en general hablamos de 6 meses, pero para otras enfermedades podemos pensar en 1 año, 2 años, incluso un poquito más. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, que tiene signos y síntomas que vienen de muchas causas y son multifactoriales, o sea, no solamente la enfermedad es la que le provoca los síntomas, sino que otras cosas anexas son las que van a provocar la sintomatología de los pacientes. Tiene una situación evolutiva cambiante, o sea, va a ir empeorando muchas veces y van a ir apareciendo nuevas formas de la presentación de la enfermedad y además tiene síntomas que son muy frecuentes y se van a repetir. O sea, la gente que se muere tanto de cáncer como de otras enfermedades tiene los mismos síntomas. Se calcula que más o menos una persona en etapa final de vida tiene alrededor entre 6 y 8 síntomas que le están provocando mucha molestia y mucho dolor. Y acá aparece un término que es muy importante porque en general, como el Mauro decía, las personas que solicitan la eutanasia tienden a ser personas que están padeciendo cáncer, ellos son los principales que la solicitan, pero también está asociado a otro tipo de dolor. Y hace muchos años atrás, en Inglaterra, la doctora Cecil Saunders acuñó un término que se llama dolor total. ¿Ya? El dolor total abarca todas las áreas de la persona y del ser humano, no solamente desde el ámbito físico, sino que nos habla de un dolor mucho más profundo que incluye el aspecto emocional, psicológico, el aspecto social. Y este dolor total está referido a varios aspectos. El dolor físico probablemente es el más llamativo de todo, porque lo que yo les decía, la gente al final de la vida está presentando una sintomatología muy variada y dentro de eso muy asociado muchas veces al tratamiento que está recibiendo, o sea, para tratar la quimioterapia, por ejemplo, o sea, para tratar el cáncer, la quimioterapia sabemos que va a provocar muchos efectos secundarios.
Pero también para tratar esos mismos efectos secundarios se dan otros medicamentos que van a tener otros efectos secundarios y así la cosa empieza a escalar. Hay muchas veces depresión asociada a este dolor total por la pérdida de la imagen corporal, la pérdida del trabajo muchas veces, la pérdida del rol social, la pérdida del rol dentro de la misma familia, la dependencia que se va generando, rabia muchas veces hay asociado a este sufrimiento por lo tardío del diagnóstico, porque yo fui al doctor y no se dieron cuenta que yo estaba padeciendo una enfermedad grave. Hoy día recibíamos a una paciente que es en la clínica familia, que es donde yo voy y donde se reciben pacientes en etapa final de vida. Decía, yo me llevo controlando 14 años con el doctor y hace 3 meses me dice que yo tengo cáncer y no se dio cuenta a los 14 años antes, ¿ya? Y ella estaba muy enojada, o sea, ella encontraba que el culpable de su cáncer era el doctor, no era la enfermedad. Y la ansiedad, ¿ya? El miedo a lo desconocido, el miedo al hospital, el miedo a la muerte. Probablemente muchos de los que estamos aquí, a lo mejor no tanto, pero harto, le tenemos miedo a la muerte. El dar el paso, el saber que hay al otro lado, con qué nos vamos a encontrar, si va a doler o no va a doler. A mí por lo menos, lo que más miedo me da de la muerte es morirme con dolor y morirme sola, ¿ya? Otro aspecto importante que hay que tener presente cuando hablamos de los pacientes en etapa final es que los pacientes también sienten que no son bien tratados en su tratamiento. Y aquí hay un estudio, el estudio Support, que ha estudiado principalmente la percepción que tienen las personas en relación a la etapa final de vida. Los pacientes que dicen, un 50% de las personas que fueron entrevistadas dicen que tuvieron un inadecuado tratamiento del dolor. Hay estudios que dicen que las personas en etapa final de vida, el 80% siente dolor, o sea, se mueren con dolor. El tratamiento del dolor en el mundo, especialmente en los países pobres o en los países con menos recursos como el nuestro, es muy maltratado. O sea, los países se miden muchas veces en su calidad de vida por el manejo del dolor y en relación a eso al consumo de morfina, ¿ya? En Latinoamérica, Chile es el país con más alto consumo de morfina, pero estamos muy por debajo de lo que correspondería para un buen tratamiento del dolor de acuerdo al número de enfermedades que tenemos. Un cuarto de los pacientes entrevistados dijeron que tenían distrés emocional, o sea, que estaban sufriendo del alma, ¿ya? Y además un cuarto tenía la sensación de abandono, o sea, que no estaban siendo bien cuidados por parte del personal de salud. Aquí en conclusión llegan los autores que las personas están infratratadas, ¿ya? O bien sobretratadas. Sobretratadas, yo diría que aquí hay como dos caras de la moneda. Cuando nosotros vamos a los hospitales públicos, la gente suele ser subtratada, ¿ya? O sea, hay bastante más abandono. El tratamiento del dolor, el tratamiento de los síntomas es bastante escaso. Y cuando nos vamos a lo mejor a una clínica, vemos que le ponen todo el color del mundo, ¿ya? O sea, nosotros podemos ver que hay gente que se está muriendo y todavía le está pasando la quimioterapia. La gente está muriendo y está conectada al ventilador mecánico. La gente se está muriendo y le está pasando la nutrición enteral por la gastrostomía, cosa que es un ensañamiento terapéutico si nosotros lo relacionamos con lo que el Mauro nos decía. Lo que corresponde en esos casos es un término que me parece que el Mauro ni la Carmen lo mencionaron, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico significa hacer tratamientos que no sean futiles, que no sean inútiles, que le brindemos a las personas el tratamiento que corresponde y no hagamos más allá de lo que no necesitan, ¿ya? Que en algunos textos, y mucha gente lo confunde con la eutanasia pasiva, ¿ya? La limitación del esfuerzo terapéutico es eso y está permitido y es lo que nosotros tenemos que hacer en los casos cuando un tratamiento no tenga efecto sobre los pacientes. Y además los autores reconocen que los médicos y el personal de salud, vamos a decir el personal de salud completo, tiene escaso conocimiento de cómo tratar a los pacientes en etapa final de vida. Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? Esta chifladura que me bajó a mí y a un montón que estamos soñando con los cuidados paliativos. Es una especialidad del área de la salud que tiene por objetivo tratar la etapa final de la vida, ¿ya? Y lo que busca no es tratar la enfermedad, sino que es hacer un manejo de los síntomas que están sufriendo los pacientes.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y la familia. Nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos no pensamos en el enfermo solo, hablamos de un binomio, paciente, familia. Por lo tanto, los cuidados paliativos los abordan. Y no intentan adelantar la muerte ni tampoco retrasarla. O sea, permiten que la muerte llegue en el momento en que tiene que llegar, cuando nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y además busca el apoyo y soporte del paciente y su familia desde todos los ámbitos. Este esquema que les traigo es un poco para mirar a ver dónde estamos nosotros encasillados, cómo nos vamos a morir, ¿ya? La gente que se muere en un accidente se muere de una, ¿ya? Pero el resto de las enfermedades tienen una trayectoria y eso ha sido descrito. Por ejemplo, el paciente que tiene cáncer, en general tiene una muy buena respuesta, los que tienen buena respuesta inicial, hasta que llega un minuto en que tiene una recidiva y la muerte va a sobrevenir de forma bastante rápida. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas, por ejemplo, ¿qué enfermedades? Una enfermedad renal, una insuficiencia respiratoria, una enfermedad, un Parkinson, enfermedades de tipo inmunológica, van a ir presentando un declive progresivo a lo largo del tiempo. Van a ingresar a los hospitales, van a llegar por un cuadro agudo y cuando salen del hospital van a salir con una menor capacidad vital. Y finalmente los pacientes que tienen demencia, tienen una larga evolución, cada vez van a ir haciéndose más frágiles. ¿Por qué les muestro esto? Porque hoy día el enfoque paliativo debería ser de manera muy inicial. O sea, por ejemplo, en el paciente con cáncer, de hecho, en algunos países, en España, por ejemplo, se inicia el tratamiento paliativo desde el inicio, o sea, desde que se hace el diagnóstico, independiente que el paciente vaya a tener una perspectiva de tipo terapéutica, de tipo curativo. En el caso de las enfermedades oncológicas debería ser también de manera muy inicial y en el paciente con demencia también, ¿ya? O sea, deberíamos tener siempre una perspectiva paliativa cuando sabemos que el curso de la enfermedad va dirigido hacia la muerte. Bueno, ¿qué es lo que nosotros decimos los que estamos trabajando en cuidados paliativos? Bueno, ¿qué aportan los cuidados paliativos desde las perspectivas, de distintas perspectivas? Bueno, puedo decir que en este país los cuidados paliativos son mínimos, ¿ya? Hasta este minuto solamente nosotros tenemos cobertura para el paciente oncológico. Todo el resto de los pacientes se mueren sin atención paliativa. Y eso es bastante importante. Si nosotros nos retomamos la primera diapositiva de las que yo le hablaba, nosotros vemos que la gran mayoría de los pacientes en Chile se mueren por enfermedades crónicas avanzadas. Por lo tanto, el cuidado paliativo que está cubierto por ley en nuestro país, a ellos no les llega, ¿ya? Aquí dice, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y tan solo el 14% de estas personas reciben cuidados paliativos y esto solamente es en los países que tienen altos ingresos. Por ejemplo, África, el 1% de las personas que necesitan cuidado paliativo recibe cuidado paliativo, ¿ya? Existe falta de formación y de conciencia de lo que son los cuidados paliativos, por eso nos interesaba incluirlo dentro de esta presentación. Existe escasa acceso a la morfina. Yo les explicaba, la gente le tiene pavor a la morfina porque hay muchos médicos y muchas enfermeras y muchos kinesiólogos que dicen que el paciente se va a hacer adicto, ¿ya? El paciente se está muriendo, que no importa que sea adicto, lo importante es que lo tratemos. O sea, ¿qué le importa a la gente que podría llegar a tener adicción a la morfina si la verdad es que el dolor que está sufriendo es enorme? Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, de todas maneras mejora la calidad de vida. En estudios que se han hecho a lo largo del mundo, todas las personas que han sido, tanto los pacientes como los familiares, reconocen que ha cambiado la calidad de vida cuando han ingresado a programas de cuidados paliativos. Y bueno, y los costos, los costos son bastante bajos. O sea, el cuidado paliativo es un cuidado mucho menos costoso que, por ejemplo, el cuidado en el paciente oncológico, ¿ya? Si lo comparamos con eso. Ahora, si comparamos con la eutanasia, es bastante más barata la eutanasia que el cuidado paliativo. Propuestas concretas para Chile, bueno, permitir que los cuidados paliativos lleguen a todos los lugares, ¿ya? A lo largo de nuestro país. Nosotros, como les decía, tenemos una ley de cuidados paliativos y de alivio del dolor en nuestro país que tiene a lo largo de Chile 72 centros, por lo tanto tenemos cobertura. El gran problema es
el siguiente, que tenemos escasa formación de personas formadas en cuidados paliativos. En Chile no existe la especialidad de cuidados paliativos y por lo tanto la gente que trabaja en cuidados paliativos a veces es muy amateur, ¿ya? Entonces necesitamos tener centros de formación que preparen a los profesionales en esa área. Y los cuidados paliativos tienen que llegar a los distintos niveles de salud. Nosotros en salud hablamos del primer, segundo y tercer escalón. Habitualmente el cuidado paliativo se encuentra o en los grandes centros o bien en el ámbito secundario, pero no llega principalmente a donde los chilenos se están muriendo. El 80% de los chilenos se mueren en sus casas, ¿ya? Y a las casas no llega el cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca cobertura. Y 5 minutos. me va a alcanzar. ¿Qué es lo que pedimos para Chile? La cobertura universal de los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. Y para esto, los que somos de paliativo bailamos en el mes de marzo, cuando se hace el anuncio de que se mandó el proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Terminales y el Buen Morir. Así se llama el proyecto de ley, ¿ya? Que pretende, y esperamos que pase por todas las etapas dentro del Senado, para que pueda ser aprobado, ¿ya? O sea, se presentó y creo que hace un par de semanas atrás se aprobó la idea de legislar de este proyecto de ley. Y esto es un bonus track, y esto es para ustedes y para mí también, ¿ya? Si nosotros pensamos que los cuidados paliativos son la respuesta, yo pienso, y lo hemos discutido mucho con Mauricio, que los cuidados paliativos no son solo la respuesta. O sea, la respuesta tiene que venir de parte de la sociedad, de parte de nosotros, de todos los que estamos sentados aquí, donde podamos armar una sociedad que sea compasiva, que sea capaz de cuidar a todos, ¿ya? Que nos hagamos cargo, primero que nos hagamos cargo dentro de nuestra propia familia, de aquel papá, de aquella abuela que está sola, pero también que miremos a la casa del lado, que sepamos quién vive en nuestra casa del lado, en el mismo edificio, que nos demos cuenta que tenemos cada vez más personas mayores solas, abandonadas por sus hijos, la gran mayoría, ¿ya? Abandonados también por su familia o por sus cercanos. Y esa gente se siente totalmente abandonada, y por esa gente también tenemos que movernos. Y bueno, esto es una asociación que se llama New Health Foundation. No sé si lo dije bien, perdón, mi inglés no es perfecto. Bueno, y ellos han formado a lo largo del mundo una red que se llama Ciudades Compasivas, que se llama Todos Contigo, en donde la sociedad civil se organiza en torno a personas que saben que tienen esta necesidad de cuidado. Y se organizan ¿quiénes? Los jardines infantiles, los colegios, la junta de vecinos, o sea, y arman turno y van a cuidar a este señor que está solo, y van a ayudarle a la viejita que tiene 80 años, que tiene a un marido de 85 y que no puede darlo vuelta, no lo puede bañar, no lo puede mudar, no le sabe poner los medicamentos. Entonces se organizan y todos nos hacemos parte del cuidado de estas personas. Bueno, para finalizar, decirle que los cuidados paliativos no solo están pensados en las personas mayores, sino que también están pensados en los niños, están pensados también en el que está por nacer. Ya en nuestro país, gracias a Dios, existe los cuidados paliativos perinatales. La Universidad Católica es uno de los pocos lugares donde se realiza cuidado perinatal para proteger y para acompañar al niño que está por nacer y que tiene escasa perspectiva de vida. Tenemos los cuidados paliativos pediátricos, principalmente el Calvo Maquena es uno de los que lo lidera. Y finalmente decirles que cuando uno llega al final de la vida y se siente tan vulnerable y va perdiendo además esa sensación de valía que tenía como persona, la verdad es que muchas veces la gente siente ganas de morir. Y cuando uno los escucha y ve, como el viejo decía, las películas, y a uno le venden el producto de que en realidad la pena y el abandono y lo que yo me siento y mi dolor es tan grande, uno tiende a empatizar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la invitación de todos nosotros? Es descalzarnos frente al dolor del otro
y entrar en la tierra sagrada del que está sufriendo, del que tiene esa pena, y acogerlo en lo que es. A mí me ha tocado atender pacientes que se están muriendo, que han sido violadores de sus hijos. Si yo no quisiera atenderlos y los considerara que son unos miserables, porque probablemente a lo largo de su vida sí fueron miserables, cuando yo llego al final de la vida, a ese minuto de acompañarlo, tengo que mirarlo como un ser humano con la misma dignidad. Y tengo que darle la mano y tengo que ayudarle a cruzar el río, como le digo yo. Abrazarlo y permitir que logre el mismo su perdón, y que aunque no logre que sus hijas, que él abusó cuando eran pequeños, también logre transmitir ese perdón. Juan Pablo II, el Papa Francisco decía, la enfermedad de un ser querido refuerza los lazos familiares. La enfermedad y el sufrimiento pueden ser una escuela de vida. Yo creo que si nosotros empezamos a cambiar esa mirada del final de la vida, de que puede ser un momento de crecimiento, de encontrarnos con familia, de crecer, haríamos de la muerte un minuto mucho más llevadero, mucho más que lo vamos a tirar a la mesa. La invitación también para ustedes a hablar de la muerte con sus niños, llevarlo a los funerales, a los niñitos chicos, conversar con el papá, con la mamá, qué es lo que quieren, cómo se quieren morir. Quiero morirme en la UCI, quiero morirme en mi casa, quiero morirme acompañado de los míos, o quiero morirme rodeado de aparatos y de ventiladores mecánicos. ¿Ya? Eso era lo que les quería decir para que la madre no me siga mirando.